Durante más de 8 décadas, estas palabras quedaron guardadas en silencio, no porque fueran triviales, sino porque revelaban algo tan profundo que podría sacudir creencias, religiones e incluso los cimientos de la ciencia moderna. Edgar Cayce, en trance profundo, describió con claridad lo que sucede después de la muerte, quiénes somos más allá de la carne y lo que existe tras el velo que separa a los vivos de los que partieron. Él lo vio antes de cualquier tecnología de mapeo cerebral, antes de que los relatos de experiencias cercanas a la muerte se popularizaran. Y lo más impresionante, cada fragmento que compartió fue registrado, pero mantenido lejos de los ojos del público. ¿Por qué? ¿Qué había de tan peligroso en sus palabras? ¿Y por qué ahora, después de 82 años, esta entrevista finalmente puede ser escuchada? Prepárese, porque lo que va a descubrir no es una creencia, es una revelación. Nadie creyó cuando dijo que la muerte no es el fin. Para Cayce, ella era solo una transición, como despertar de un sueño y darse cuenta de que lo que llamábamos realidad era solo una habitación dentro de una casa mucho mayor. Él describió ese momento con detalles aterradores de tan serenos. El alma se desprende suavemente del cuerpo, guiada por una luz que no quema los ojos, sino que calienta la esencia. Y allí, en ese primer instante, el ser percibe con claridad aplastante que nunca estuvo solo, que una presencia, indescriptible y amorosa, siempre estuvo cerca. Esa presencia, que muchos llaman Dios, no juzga, ella acoge. Y según Cayce, ese es el primer choque del alma, percibir que el juicio no viene de lo alto, sino de dentro. Si usted está aquí, escuchando estas palabras, quizás su alma haya sentido ese llamado. Tal vez exista en usted una memoria antigua, adormecida, que ahora comienza a despertar, porque lo que Cayce reveló en esta entrevista no es algo para ser simplemente visto, es algo que se siente. Y si usted ha llegado hasta aquí, no ignore esa señal. Continúe hasta el final. Hay verdades que estaban escondidas por demasiado tiempo, esperando la hora correcta para ser dichas. Y tal vez esa hora haya llegado ahora. Tal vez, sin saberlo, usted también forma parte de aquellos que estaban destinados a oír esto. La conexión entre su alma y las palabras de Cayce puede ser más antigua de lo que usted imagina. A cada lectura, Cayce no solo respondía preguntas. Él accedía a lo que llamaba registros akáshicos, una especie de biblioteca espiritual, donde todo lo que ya fue vivido, pensado o sentido por cualquier ser está registrado. Al entrar en ese estado, él no oía voces, él veía, sentía, sabía. Y en esa entrevista olvidada, él compartió lo que vio sobre el origen del alma, el propósito de la vida y lo que realmente sucede cuando atravesamos el umbral de la existencia física. Según él, el alma no nace con el cuerpo, ella lo elige, ella se prepara, elige sus desafíos, sus encuentros, sus aprendizajes. Y lo más sorprendente, el dolor y el sufrimiento también son elegidos como herramientas de transformación. Cuando le preguntaron a Cayce qué era Dios, él no respondió con frases teológicas. Dijo solamente, Dios es el todo, la mente creadora, el amor en movimiento. Para él, Dios no era un anciano sentado en un trono, sino la propia vibración que sustenta el universo. Y es por eso que, según Cayce, podemos conectarnos con Dios no solo en templos, sino en el silencio de la mente, en el gesto de compasión, en la búsqueda sincera por comprensión. Y al morir, según sus visiones, el alma no va al cielo o al infierno, ella retorna a su origen vibracional. Pasa por esferas, revisa su jornada, reencuentra almas con las cuales ya caminó y elige, junto al todo, el próximo paso. Nada es castigo, todo es evolución. Cayce contó que, en el instante después de la muerte, muchos espíritus no se dan cuenta de que ya partieron. Permanecen ligados a lugares, personas o emociones, presos por lazos invisibles de apego o miedo. Es por eso que, según él, tantas almas vagan entre planos esperando reconocimiento, comprensión o paz.
Pero poco a poco, una especie de claridad interior surge, un llamado. Y entonces comienza lo que Kayse describió como la jornada de retorno. No hay prisa, no hay castigo, existe solo aprendizaje, y todo es guiado por una fuerza amorosa, tan suave como firme. Al percibir esto, el espíritu entiende que nunca estuvo siendo probado, sino guiado. Cada error, cada dolor, cada pérdida, todo formaba parte de un camino mayor, diseñado con perfección. Para Kayse, el universo es multidimensional, compuesto por capas vibracionales que se interpenetran. Vivimos en solo una de ellas, limitada por nuestros sentidos físicos. Pero existen otras donde el tiempo no es lineal, y la conciencia no necesita un cuerpo para existir. Él decía que los sueños, las intuiciones e incluso ciertos déjà vus son fragmentos de esas dimensiones más sutiles manifestándose en nuestra realidad. Y cuando el alma deja el cuerpo, ella atraviesa esas capas, revisa memorias, comprende elecciones y reencuentra conciencias afines. No existe un tribunal, existe un espejo, y lo que vemos allí no es lo que los otros nos juzgaron, sino lo que hicimos con lo que sabíamos. La verdadera medida no está en el error, sino en la intención. Una de las revelaciones más impactantes de esta entrevista es que el cielo y el infierno no son lugares, sino estados de conciencia. Kayse explicó que el paraíso está donde hay paz interior, y el infierno donde hay culpa, rabia o apego. Esas sensaciones moldean la realidad del espíritu después de la muerte. Un ser en paz, al dejar el cuerpo, es inmediatamente acogido por una vibración similar. Ya un ser atormentado permanece cercado por las propias creaciones mentales, hasta que, con ayuda espiritual, consiga liberarse. Esto cambia todo, porque coloca la responsabilidad no en algo externo, sino en nosotros mismos. Kayse no señalaba con el dedo, él extendía puentes, y esa visión nos invita a mirar hacia adentro con más compasión y valentía. Muchas veces, en sus lecturas, Kayse parecía entrar en una frecuencia tan elevada que su propia voz cambiaba. Él hablaba como si estuviera siendo usado como canal por inteligencias superiores. En esos momentos no había vacilación. Él describía la estructura del universo, los ciclos del alma, las leyes espirituales que rigen todo, con una claridad aterradora. Y uno de los mensajes más repetidos era: todo es energía, el cuerpo, la mente, los pensamientos, las palabras. Cada acción tiene una vibración, y esa vibración atrae o repele experiencias. Por eso, según él, vivir con conciencia es como plantar semillas invisibles que un día florecerán. Nada se pierde, todo se transforma, y la muerte no interrumpe ese proceso. Ella solo cambia el escenario. Kayse también hablaba sobre reencuentros. Decía que nadie entra en nuestra vida por casualidad, que muchas relaciones son retomadas de historias antiguas, escritas en otras vidas, con otros nombres y rostros. Cuando morimos, reencontramos esas almas, a veces con alegría, otras con dolor. Porque no todos los ciclos fueron cerrados en paz, pero siempre hay oportunidad de cura. Siempre hay una nueva oportunidad. Y en esta entrevista, él dice algo que estremece. El alma reconoce antes de ver. El corazón siente antes de recordar. Es por eso que ciertos encuentros cambian todo, aunque duren pocos minutos, porque no comienzan aquí. Vienen de lejos, vienen de antes. Según Kayse, el alma no reencarna por castigo, sino por deseo de evolución. Ella elige volver, asumir nuevos cuerpos, vivir nuevas experiencias, para corregir desequilibrios y expandir su conciencia. Él decía que cada vida es una habitación dentro de un gran templo. A medida que maduramos espiritualmente, pasamos de una habitación a otra, cada una más iluminada que la anterior. Pero no siempre recordamos dónde estuvimos, quiénes fuimos. El velo del olvido es parte del plan. Sirve para que el aprendizaje sea verdadero, para que las elecciones sean hechas con libertad. Aún así, marcas antiguas aparecen, miedos sin explicación,
talentos naturales, conexiones instantáneas. Son señales de la continuidad del alma. Durante esta entrevista olvidada, Kayse fue más allá de la doctrina, más allá de la fe. Él hablaba como quien vio, como quien anduvo entre mundos y volvió para contar. Y contó, aún sabiendo que muchos dudarían. Él decía que, al morir, el alma siente alivio, como quien quita una carga antigua de la espalda. No hay dolor, hay comprensión. Una expansión de conciencia tan grande que el espíritu llora, no de miedo, sino de gratitud. Gratitud por haber vivido, por haber sentido, por haber amado, y por saber que todo, incluso el sufrimiento, tuvo sentido. Ese momento, según él, es acompañado por seres luminosos, guías, amigos del alma, que ayudan a la transición, que muestran el camino de vuelta a la luz. Kayse también revelaba que el tiempo entre una vida y otra varía. Algunas almas retornan rápidamente, otras quedan siglos en otras dimensiones. Depende de lo que fue vivido, de lo que necesita ser curado, de lo que el alma desea aprender. En ese período ella puede estudiar, observar, auxiliar a otros seres. Es una fase de recogimiento y preparación, y cuando llega el momento de volver, el alma elige el cuerpo, la familia, el lugar. Nada es aleatorio, ni siquiera el sufrimiento. Kayse decía que incluso las dificultades más duras cargan semillas de despertar. Lo que parece castigo, muchas veces es liberación disfrazada. El alma ve el todo. Nosotros, aquí, vemos solo un tramo del camino. En una de las partes más impactantes de la entrevista, Kayse fue cuestionado sobre lo que sucede con los niños que mueren temprano. Su respuesta fue simple y profunda. Ellos vinieron solo para recordar. Según él, algunas almas encarnan por poco tiempo solo para tocar corazones, generar aprendizajes rápidos, rescatar vínculos antiguos. No es un error, es misión. Esas almas son como estrellas fugaces, rápidas, intensas, inolvidables, y cuando parten, retornan a la luz con una vibración aún más pura. El dolor de quien queda es real, pero no es en vano. Hay encuentros marcados para más allá del tiempo, y ningún amor se pierde. Él solo cambia de forma. Kayse no veía la muerte con miedo, la veía como un retorno, un reencuentro con la esencia. Y al hablar de eso, sus ojos se cerraban, su respiración cambiaba, como si él estuviera atravesando el velo allí mismo. Para él, hablar de la muerte era hablar de la vida, porque entender el fin nos enseña a vivir mejor el ahora, nos enseña a perdonar más rápido, a amar con más verdad, a buscar sentido en vez de control, y tal vez esa sea la gran clave de todo, vivir sabiendo que no somos de aquí, pero estamos aquí por un motivo, y cuando ese motivo es honrado, la transición deja de ser temida, pasa a ser esperada, no con prisa, sino con confianza. La comprensión de la muerte, según Kayse, no elimina el dolor de la pérdida, pero transforma la manera en que lidiamos con ella. Cuando alguien parte, sentimos un vacío, una ausencia que aprieta el pecho. Pero él decía que ese sentimiento es el alma reconociendo una conexión antigua. El dolor del luto es el eco del amor, que no puede más expresarse de la forma habitual. No obstante, el vínculo continúa. La comunicación entre mundos es real, pero sutil. Ella se manifiesta en sueños vívidos, en intuiciones repentinas, en coincidencias que tocan el corazón. El alma que parte no desaparece, solo cambia de dimensión y continúa, de forma invisible, acompañándonos, animándonos, esperando el reencuentro. Kayse creía que todos somos esencialmente centellas de una misma luz. La individualidad es solo un papel temporal que asumimos para aprender y evolucionar. Después de la muerte, el alma se acuerda de eso. Recuerda que formaba parte de un todo mayor, de una conciencia colectiva que late a través de todas las formas de vida. Esa recordación no trae angustia, trae paz, porque en ella reside el sentido. Entender que somos pasajeros de un flujo eterno alivia el miedo, calma el ego, despierta la compasión. Y es por eso que Kayse
insistía tanto en que viviéramos con propósito, porque cada gesto deja marcas, cada elección moldea el futuro del alma. Y el amor siempre es la elección más elevada. Durante la entrevista él fue cuestionado si había algo del otro lado que lo asustaba. Él sonrió y dijo: «Lo único que asusta es no haber amado lo suficiente». Para Kayse, el único verdadero fracaso del alma es haber desperdiciado la oportunidad de amar, de servir, de evolucionar en conciencia. No importan los errores, las caídas, los desvíos. Todo puede ser transformado, siempre y cuando haya arrepentimiento sincero y voluntad de recomenzar. La vida después de la muerte no es un tribunal, sino una escuela amorosa, una oportunidad de mirar hacia atrás con sabiduría y decidir, con claridad, el próximo paso. Nada está perdido, ninguna alma está condenada. El universo está hecho de retornos, no de finales. Muchos se preguntan cómo Kayse podía saber tanto sin nunca haber estudiado teología o filosofía. Él era un hombre simple, de habla mansa y mirada profunda. Pero cuando entraba en trance, accedía a algo inmensamente mayor que él. Y siempre que volvía decía que lo que traía no era de él, era de la fuente. Esa humildad es lo que hacía sus mensajes aún más poderosos, porque él no buscaba convencer, solo entregaba. Y en esta entrevista olvidada, la entrega es clara. Él nos ofrece una llave, una manera diferente de ver la vida, la muerte, Dios y el universo, y nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con eso, ignorar, reflexionar o transformar. Kayse también hablaba sobre la importancia del silencio. Decía que las mayores respuestas no vienen del mundo externo, sino del interior, que si aprendiéramos a silenciar la mente, a desacelerar los pensamientos, oiríamos el susurro del alma, y ella siempre sabe el camino. Aun ante el dolor, la duda o el caos, hay una brújula interna apuntando hacia la verdad. Pero ella solo se revela a quien osa oír, y tal vez, en este momento, usted esté sintiendo algo ahí dentro. Un recuerdo, una emoción, un escalofrío. No ignore eso. Puede ser su alma reconociendo estas palabras. Puede ser Kayse hablando con usted, no por casualidad, sino porque llegó su hora de recordar. La experiencia posmuerte, como fue descrita, revela que hay un espacio de profunda revisión. En ese plano, revivimos nuestras acciones, pero no como recuerdos distantes. Sentimos lo que el otro sintió. Tocamos las consecuencias invisibles de cada palabra dicha, de cada elección hecha. No hay censura externa, sino una conciencia ampliada que nos permite comprender todo bajo una nueva luz. Y esto no viene para castigar, sino para despertar. Es como si el espíritu se convirtiera en espectador y protagonista de su propia jornada, finalmente entendiendo los porqués, las conexiones y las oportunidades perdidas. Es en ese instante que muchos deciden reencarnar, impulsados no por miedo, sino por compasión. Había también una visión muy clara sobre el origen de todo. El universo, según lo que fue accedido, no surgió de un accidente, sino de un acto consciente de amor. Todo vibra, todo respira dentro de un orden invisible que respeta el libre albedrío sin jamás abandonar a ninguna alma. Ese orden no impone, él espera. No fuerza, él invita. Y cuando el alma despierta, aunque sea después de muchas vidas, es recibida con la misma ternura de una madre reencontrando a su hijo. No importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuántos errores hayan sido cometidos. El retorno al hogar espiritual es siempre posible. La chispa divina jamás se apaga. En algunos trechos es descrito cómo el espíritu, al dejar el cuerpo, se siente más vivo que nunca. Los sentidos se expanden. La visión no está más limitada a la materia. La comprensión acontece sin esfuerzo. No hay palabras, solo transmisión directa de intención y sentimiento. Es como si la verdad no necesitase más ser explicada, porque ella se revela entera, luminosa, evidente. Y en ese estado, el ser reconoce a otros que ama, aunque hayan tenido otros nombres, otras apariencias. El reconocimiento acontece por el campo vibracional.
por la familiaridad energética que sobrepasa cualquier apariencia física, y esos reencuentros curan heridas profundas. También se hablaba mucho sobre propósito, que ninguna vida es pequeña, ningún destino es irrelevante. Cada existencia, por más silenciosa o difícil que parezca, carga un punto esencial en el gran tejido cósmico. Somos como hilos invisibles, entrelazados en historias que van más allá de la comprensión lineal. Y cuando despierta esa conciencia, el alma pasa a valorar cada gesto, cada encuentro, cada instante, no por miedo al juicio, sino por amor a lo que es sagrado. La vida deja de ser una lucha para convertirse en una ofrenda. Cada respiración se transforma en oración, e incluso el sufrimiento, cuando comprendido, gana un nuevo sentido. Una pregunta hecha en esta entrevista era sobre lo que más sorprendía después de la muerte. La respuesta fue clara: el recuerdo de cuánto fuimos amados, y ni nos dimos cuenta. En vida, estamos tan inmersos en preocupaciones, miedos y culpas que no sentimos el amor que nos cerca. Pero al atravesar al otro lado, esto se revela como una luz suave, constante, que estuvo allí todo el tiempo. Es esa percepción que rompe muchas resistencias, porque el amor verdadero no exige nada, solo acoge, y al darse cuenta de eso, el alma se deshace en lágrimas silenciosas. No de tristeza, sino de alivio, porque finalmente entiende que nunca estuvo sola. Otro aspecto revelado con mucha delicadeza es el papel de los animales en la jornada espiritual. Según las visiones, ellos también poseen alma, aunque con una conciencia diferente de la humana. Son compañeros de aprendizaje, mensajeros del afecto y de la lealtad pura. Al morir, continúan existiendo en planos sutiles, muchas veces aguardando por aquellos con quienes crearon lazos. No es raro que reencuentros ocurran del otro lado. Aquellos que pensaban que el amor por sus animales era algo pasajero, descubren, con sorpresa y emoción, que esos vínculos atraviesan dimensiones. Son lazos de alma. Y como todo amor verdadero, no se pierde con la muerte, solo cambia de frecuencia. También fue dicho que hay una música constante en otras dimensiones, no como la que conocemos aquí, sino una vibración armoniosa que parece surgir de dentro del propio ser. Esa melodía no tiene comienzo ni fin. Es el sonido de la creación. Cuando el espíritu se alinea con su verdad, él comienza a oír esa música, y cuanto más elevada su vibración, más clara ella se torna. Por eso almas en estados de paz y gratitud sienten esa armonía como un abrazo constante. Ya aquellas presas en sentimientos densos se sienten desconectadas, como si hubiesen olvidado el camino de vuelta. Pero nunca es tarde para recordar. La música nunca para, solo espera ser oída de nuevo. Fue revelado también que muchos de nuestros sueños son encuentros reales con otros planos. Durante el sueño el alma se desprende parcialmente del cuerpo y puede visitar lugares espirituales, rever a entes queridos, recibir orientaciones. No siempre recordamos al despertar, pero el impacto permanece, una sensación, una idea, un cambio de ánimo. Esos momentos son regalos, y cuanto más cultivamos el silencio interior y la sinceridad del corazón, más claros esos encuentros se tornan. El mundo espiritual está más cerca de lo que imaginamos. No es un lugar distante, sino una frecuencia. Y todos nosotros tenemos la capacidad de sintonizar con ella, si hay apertura e intención. Hay aún la revelación de que el dolor que sentimos al ver el sufrimiento del mundo es en realidad una señal de que el alma está despierta. Quien siente compasión, aunque sin saber cómo ayudar, ya está vibrando en sintonía con planos superiores. El dolor del otro no es solo de él, es un llamado, y cada acto de bondad, por menor que parezca, resuena más allá de la materia. No hay gesto perdido, no hay oración en vano. Todo lo que es hecho con amor transforma no solo el entorno, sino también los planos invisibles. Somos puentes entre mundos, y cuando actuamos con el corazón, ayudamos a construir realidades más luminosas, aunque sin percibir. Entre los mensajes más tocantes
está la afirmación de que la evolución espiritual no es una carrera. Cada alma tiene su tiempo, su ritmo, su camino. Compararse con los otros es como medir estrellas con reglas de barro. No hay prisa. Lo importante es seguir caminando, aunque lentamente. A cada vida, a cada experiencia, vamos aproximándonos más de nuestra esencia original. La chispa divina que habita en nosotros va ganando fuerza, claridad y expresión. Y un día, todos, sin excepción, llegarán a la luz plena. Incluso aquellos que hoy parecen perdidos. Porque en el plano espiritual, nadie es dejado atrás. El amor no conoce la rendición. En cierto momento de la entrevista, preguntaron si existía alguna manera de acelerar el despertar espiritual. La respuesta fue directa. Sí, a través del servicio al prójimo. Ayudar, consolar, orientar, amar. Todo esto eleva instantáneamente la vibración del alma. Cuando hacemos algo bueno sin esperar retorno, tocamos dimensiones superiores. Es como encender una luz interna que se conecta con otras luces. Edgar Cayce decía que el altruismo sincero es una de las mayores formas de oración, pues nos alinea con la energía creadora. No importa el tamaño del gesto. Puede ser una palabra, un abrazo, una escucha atenta. Cada acto de amor es una semilla lanzada en el universo espiritual. Las revelaciones sobre la estructura invisible de la realidad también impresionaban. Él afirmaba que todo en el universo responde a leyes espirituales precisas. Nada acontece por casualidad, aunque desde nuestro punto de vista muchas veces parezca caos. Existe un principio de causa y efecto que se extiende más allá de la materia. Toda elección genera una vibración, y esa vibración retorna como un eco que nos enseña. Pero no se trata de castigo, es aprendizaje, y cuanto más conciencia aplicamos en las elecciones, más armonía creamos. Cayce llamaba a esto de responsabilidad vibracional. Vivir sabiendo que todo lo que emitimos, tarde o temprano, vuelve en forma de experiencia. Cuando hablaba del miedo a la muerte, él era siempre calmo. Decía que el miedo nace de la ilusión de separación. Acreditamos que la muerte nos quita de todo, cuando en verdad nos devuelve a la totalidad. La conciencia no se apaga, ella se expande. Pasa a percibir múltiples capas de la realidad, incluso las que antes parecían inaccesibles. Es un retorno al origen, pero con equipaje. Cada vida vivida, cada dolor superado, cada amor sentido, todo esto enriquece el alma y la torna más plena. El miedo se disuelve cuando comprendemos que estamos yendo al encuentro de lo que realmente somos. No es el fin de la historia, es el inicio del recuerdo. Otro punto fuerte de la entrevista era sobre el poder del pensamiento. Él decía que pensar es crear, que cada pensamiento, incluso silencioso, moldea la realidad alrededor. En el plano espiritual, esa creación es aún más intensa. Allá las formas pensamiento toman vida instantáneamente. Por eso, el entrenamiento comienza aquí. Aprender a pensar con amor, con conciencia, con verdad. Los pensamientos son como pinceles invisibles con los cuales pintamos nuestro destino. Y cuando esa responsabilidad es asumida, todo cambia. Pasamos a vigilar nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras intenciones, porque entendemos que el universo oye y responde. Edgar Cayce dejó claro que no quería ser seguido, idolatrado o visto como gurú. Él se veía como un canal, un instrumento. Su misión era abrir puertas, encender luces e invitar a la búsqueda interior. Él creía que todos tienen acceso a la verdad espiritual siempre y cuando estén dispuestos a silenciar el ego y oír el alma. Esta entrevista, olvidada por más de 80 años, no es un manual ni una doctrina. Es un espejo, un recordatorio de quiénes somos, de dónde vinimos y para dónde estamos volviendo. Si usted siente algo diferente al oír esto, tal vez no sea por casualidad, tal vez su alma esté apenas recordando. Entre las muchas respuestas impactantes de esta conversación, una de ellas trata de la soledad. Cuestionado sobre por qué tantas personas se sienten solas
incluso rodeadas de gente, él explicó que la soledad del alma no es ausencia de compañía, sino ausencia de conexión consigo misma. Cuando nos alejamos de nuestra esencia, sentimos un vacío que nadie llena. Solo el reencuentro interior puede curar eso, y el primer paso, según él, es parar de huir de sí, mirar hacia adentro, sentir, sin miedo, lo que está allá. Aunque duela al comienzo, es en esa inmersión que reencontramos nuestra luz, porque nunca estuvimos realmente solos, solo olvidamos cómo escuchar lo que siempre estuvo en nosotros. Durante el trance, él hablaba sobre el tiempo como una ilusión necesaria. Decía que el espíritu, al salir del cuerpo, no vive más en línea recta. El pasado, el presente y el futuro se tornan como páginas abiertas delante de la conciencia. Esto permite al alma comprender ciclos, patrones, repeticiones, y con eso puede elegir con más sabiduría su próximo paso. Muchas veces, lo que llamamos de intuición es la memoria espiritual manifestándose en flashes, presentimientos, sensaciones, sueños. Todo eso son ecos de algo mayor intentando guiarnos. El tiempo no nos prende. Él nos enseña, y cuando aprendemos a escuchar más allá de los punteros, vemos la vida con nuevos ojos. Él también describió con ternura el proceso de preparación para el retorno. El alma no es lanzada aleatoriamente de vuelta a la tierra. Hay un consejo, una elección, un plan. El espíritu revisa lecciones inacabadas, decide el tipo de cuerpo que necesitará, los desafíos que impulsarán su crecimiento, y con eso acepta la misión. Muchas veces con coraje silencioso, sabiendo que va a olvidar, sufrir, perderse, pero también que en algún momento será tocado de nuevo por la luz. Por eso, no existe vida errada. Cada existencia es una oportunidad única, e incluso que no recordemos del por qué estamos aquí, el corazón guarda pistas. Él nunca olvida totalmente. Una revelación profunda fue sobre la naturaleza del mal. Él no lo veía como una fuerza externa o eterna. El mal, para él, es la ignorancia de la luz. Es la ausencia de conciencia, el olvido de nuestro origen divino. Almas en sufrimiento, presas al ego y al dolor, pueden generar destrucción, pero no porque son malas en esencia, sino porque están desconectadas de la verdad. Cuando esa conexión es restaurada, incluso el más endurecido corazón puede transformarse. El perdón es la llave, no el perdón pasivo, sino aquel que libera a ambos, quien perdona y quien es perdonado. La alma no fue hecha para odiar. Ella adolece en el odio y florece en el amor. Cerca del final de la entrevista, él hizo una pausa larga, respiró hondo y dijo algo que quedó marcado en los registros. Estamos aquí para recordar quiénes somos y para ayudar a los otros a recordar también. No es sobre ser perfecto, saber todo o nunca errar. Es sobre vivir con verdad, con compasión y con presencia. Cuando hacemos eso, aunque sin percibir, nos tornamos canales de luz para quien está a nuestro alrededor. Y ese tal vez sea el mayor propósito de todos: ser recuerdos vivos de aquello que el mundo insiste en olvidar, que somos eternos, conectados y profundamente amados por la inteligencia que sustenta el universo. Esta entrevista, mantenida en silencio por tanto tiempo, parece haber esperado exactamente este momento para emerger, como si el mundo necesitase madurar para escuchar lo que ella carga, no como un documento antiguo, sino como una semilla viva, capaz de transformar corazones. Ella no responde todo, pero apunta, ilumina, abre espacio para que cada uno busque por sí. La grandeza de este mensaje no está en ser aceptada ciegamente, sino en ser sentida, porque la verdad, cuando es real, no necesita convencer. Ella resuena, vibra por dentro, y si alguna parte de usted sintió eso, no ignore. El alma reconoce lo que la mente aún intenta entender, no importa cuál sea su creencia, su religión o su duda. Lo que fue revelado aquí habla a una capa anterior a todo eso, aquella que existe en todos nosotros,
antes de los nombres, de los miedos, de las fronteras. Una capa que solo se activa cuando escuchamos con el corazón abierto. Por eso, la invitación no es solo para reflexionar, sino para recordar. Recordar de la luz que hay en usted, del motivo por el cual eligió estar aquí, ahora, de todo lo que ya superó para llegar hasta este punto. Usted es mucho más de lo que imagina, y hay una sabiduría adormecida dentro de usted, esperando ser accedida. Tal vez este mensaje sea el inicio de ese despertar. Él no buscaba fama ni reconocimiento, solo quería ayudar, y al hacer eso, tocó millones de vidas, incluso después de su partida. Hoy, sus palabras resuenan no como dogmas, sino como puentes, entre mundos, entre personas, entre lo visible y lo invisible. Y tal vez, al asistir a este video, usted esté cruzando uno de esos puentes ahora. Tal vez esté recordando de algo que su alma ya sabía. Tal vez esté, finalmente, entendiendo que nada es por casualidad, que usted fue guiado hasta aquí, no por la curiosidad, sino por un llamado antiguo, y que ahora algo en usted cambió, incluso que en silencio. Si usted sintió algo verdadero en este mensaje, lleve eso con usted. No necesita compartir ahora ni comentar, pero si quiere, siéntase a gusto. Porque cuando expresamos lo que sentimos, ayudamos a otros a reconocer lo que también late dentro de ellos. Y si este mensaje tocó a usted, tal vez ella también pueda tocar a alguien que usted ama. No como una revelación lista, sino como un espejo. A veces, una simple compartida puede reacender un alma cansada, perdida u olvidada de quién es. Y tal vez, al hacer eso, usted esté cumpliendo parte de su propia misión por aquí. Por fin, recuerde, usted no está solo. Nunca estuvo. La vida continúa. El alma es eterna. El amor es el hilo invisible que liga todo, incluso cuando no vemos. Si estas palabras despertaron algo en usted, cuide de eso. Alimente esa llama. Medite, respire, observe más lo que siente. Y si algo bonito surge dentro de su corazón, incluso que sea pequeño, confíe. Puede ser la voz de su esencia diciendo, ahora usted se acuerda. Si esto acontece, apenas sonría y continúe. Porque, como él dijo con simplicidad, estamos aquí para recordar y ayudar a otros a recordar también.